Y vamos a Buenos pasar días. lista rápidamente. Bajeca. Presente. 12. Benítez. Presente. Bernal. Presente. Ok. Casillas. Chávez, Stephanie. Presente. Covarrubias. Espinosa Rincón. Presente. Flores Aispuro. Presente. Galarza. Presente. Hernández. Minjares. Murakami. Presente. Rodríguez. Serrano. Soto. Presente. Valencia Cuen. Presente. Y Villegas Hotel. Presente. Ok. Profe, falté yo. Es que me salvó ¿Cómo te apellidas? Hernández. Profe, también falté yo. Apellido. Covarrubias. Covarrubias. Covarrubias, Covarrubias. ¿Y quién más me decía? Hernández. Hernández Leiva. Sí. Ok. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Conmigo 14. 15. Hay uno de más. ¿Alguien más que haya llegado ahorita? ¿Que se le haya pasado la lista? Casillas, ¿no está? Sí, maestro, que está. Ah, Buen día. pues eres tú entonces. Sí, porque había uno de más. Pues. Muy bien, vamos a entrar en materia de termodinámica. Ya tuvimos nuestra primera reunión en donde establecimos las reglas del curso. Ya tienen su plataforma, todavía no subo actividad, ¿no? Esta semana vamos a subir unas 3, 4 semanas ya planeadas de las actividades. Y ahí vamos a ir integrando la plataforma a lo largo del curso. Pero ya tienen su plataforma, ya les debe de aparecer ahí a todos ustedes, ¿no? En donde están los materiales del curso que hemos comentado y la liga para el libro con el que vamos a trabajar, es el Sengel Yunus, ¿no? De termodinámica. Entonces, con ese libro vamos a apoyarnos para el estudio de ustedes, ¿no? Y las consultas. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera unidad de competencia. Les voy a presentar, ¿ya estamos grabando? Sí, ya estamos grabando. Ok, entonces, iniciamos termodinámica. Comentábamos la clase de ayer cuando describimos la materia que pues termodinámica trata del estudio del calor. En sí, como definición del concepto, la palabra etimológica de termodinámica, ¿no? La etimología de la palabra. Termo viene de calor, pero realmente termodinámica trata del estudio de la energía. La energía. El calor, pues antes la energía se describía como calor en los tiempos antiguos. Hablaban de calor y ya ellos entendían que eso era la energía. Y la energía, el calor es una forma de expresión o de la energía. La energía siempre es la misma. Un kilojoule de energía, independientemente de donde esté en el universo, siempre será energía. El ser humano en el estudio de la energía le ha dado diferentes nombres a esta propiedad, dependiendo de dónde se encuentra, ¿sí? El calor, vamos a ver que ya por definición moderna, es la energía que entra o sale de un cuerpo, de un sistema, de una partícula, de lo que sea. Esa energía que entra y sale se denomina calor, ¿sí? Ya no es como al inicio, que calor, pues era cualquier manifestación de energía. Y vamos a ver que, como vamos a ver ahorita a continuación, tenemos diferentes tipos de energía o nombres, ¿no? De energía que vamos a estudiar en termodinámica. En sí son 5: energía interna,
trabajo, calor, entalpía y energía cinética y energía potencial. ¿Sí? Son los que vamos a estudiar. La entalpía en sí no es en sí una energía específica, sino es una invención humana, ¿no? Es la suma del trabajo más la energía interna, pero también es otro tipo, otro nombre que le damos a la energía dependiendo de cómo la consideramos. ¿Okay? Entonces, termodinámica, el estudio de la energía o el estudio del calor. En esta unidad de competencia 1, pues vamos a trabajar las bases para poder trabajar con esta materia, con este curso, con estos conocimientos, conceptos y propiedades termodinámicas. Dentro de los conceptos, pues vamos a definir todos aquellos que nos ayudan a entender cómo estudiar la termodinámica, poder hablar, poder entendernos, ¿no? Y las propiedades, ¿qué propiedades termodinámicas existen? Es importante para facilitar el estudio de esta materia, memorizar primero, ¿no? El proceso de aprendizaje, recuerden, lo hemos comentado, me imagino, cuando les di clase, inicia con la memorización. ¿Sí? Hay que memorizarnos los conceptos, hay que memorizarnos las definiciones. Quizás no entendamos bien qué estamos memorizando, aunque suene un poco absurdo, así es, ¿no? Con un periquito, ¿no? Nos aprendemos los conceptos. Una vez que ya los hemos aprendido, los tenemos en nuestra mente. Entonces nuestro cerebro empieza a trabajar con ellos y empezamos a hacer un razonamiento de eso que ya tenemos ahí. Si no memorizamos, no tenemos nada en la mente. Y por lo tanto, pues no vamos a poder razonar nada, ni vamos a poder aprender nada. Entonces, en este tipo y en cualquier tipo de materia que lleven, todo comienza con la memorización. Hay que aprendernos esas propiedades porque cuando estamos ya estudiando procesos termodinámicos, se nos hacen tan complejos porque como no entendemos las propiedades, no las tenemos en nuestra mente. Entonces, pues se nos hacen esos problemas relativamente simples, se nos hacen algo tan complejo que decimos que la termodinámica es algo que es muy complicado y nos vamos a dar cuenta de que no es así. Lo que pasa es que hay que aprender las propiedades, ¿sí? Entonces, como competencia, nos dice que vamos a reconocer los conceptos básicos de la termodinámica mediante su relación con fenómenos en los procesos ambientales y en la vida cotidiana. Entonces vamos a ver cómo la termodinámica nos invade, estamos inmersos en un sistema energético. Nosotros mismos somos energía y somos un sistema termodinámico. El cuarto donde estamos ahorita, la habitación, es un sistema termodinámico. Hay una transferencia de energía entre nuestro cuerpo y el ambiente en el que estamos. Si estamos en el aire acondicionado, tenemos un sistema termodinámico muy especial ahí, ¿no? De transferencia de energía y extracción de energía. Pero siempre estamos inmersos en eso, en procesos termodinámicos, ¿sí? Entonces vamos a situar estas propiedades en el ambiente en el cual pues vivimos para entenderlo de una manera más simple, ¿no? Y ya después los llevaremos a procesos de industriales, procesos de ingeniería, pero un poco más complicados, pero ya entendiendo realmente qué significan esas propiedades termodinámicas. Los elementos de la competencia en sí que vamos a ver como subtemas, pues vamos a hablar del origen y el alcance de la termodinámica, ¿sí? Como información, conceptos y propiedades fundamentales, y vamos a hablar sobre la primera, pues se le llama ley cero, ¿no? Pero debió haber sido la primera ley de la termodinámica. Se le denomina ley cero y es una ley simplemente que describe el proceso del movimiento de la energía como una base para poder entender o poder justificar la primera y la segunda ley de la termodinámica. Y se le denomina ley cero porque cuando se describió esta ley ya se había escrito, ya se había definido la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica. Entonces, como ya no había modo de cambiarles el nombre, pues se le denominó a esta ley cero porque debió haberse definido primero. ¿Sí? Entonces, después se dieron cuenta de que había necesidad de establecer esta definición del comportamiento de la energía, pero simplemente por eso se llama ley cero. Ley cero de la termodinámica. Esto es lo que vamos a hablar, lo que vamos a tratar. Esta es una primera unidad informativa, y ya cuando entremos a la primera ley, pues ya empezaremos a hacer aplicaciones basados en la información que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, primeramente, el origen y el alcance de la termodinámica.
La termodinámica, como comentamos ahorita, pues, bueno, la termodinámica se empezó a estudiar desde tiempos muy antiguos, ¿sí? Siglos atrás, el estudio de la energía empezó rudimentariamente, como todos los conocimientos, ¿verdad? La Edad Media, se inventaron las primeras máquinas por ahí que muy rudimentarias, en donde se buscaba obtener trabajo. La termodinámica surge como una necesidad. El hombre la inventó, es una invención, ¿verdad? Es una invención. Porque requería de obtener trabajo de alguna forma. Primeramente, ¿cómo obtenía trabajo el ser humano? Pues o esclavizabas a las personas, necesitabas moler grano, los molinos de piedra, los pueblos conquistaban unos pueblos a otros y agarraban los esclavos y los amarraban a los molinos para que molieran el grano y pudieran hacer pan, pudieran hacer alimento. Necesitaban trabajo y lo obtenían o de otros seres humanos o de los animales, ¿sí? Después se empezaron a inventar las primeras máquinas movidas ya sea por fuerza hidráulica, los molinos de agua, ¿no? Con las paletas, en donde el agua movía la paleta y la paleta mueve un eje y ese eje mueve la piedra y mueles el grano, ¿sí? Entonces obtenías trabajo ya no tanto de otras personas o de las bestias o los animales, sino ya entendíamos que había una energía almacenada en el agua y que se podía aprovecharse. O el viento, se inventaron los molinos de viento, ¿no? O los equipos de viento. Igual, el viento mueve un eje, unas aspas, un eje, ese eje mueve cualquier otro instrumento donde queramos que se realice el trabajo. Si queremos, pues nuevamente el molino, ¿no? Como un ejemplo muy típico. Entonces, cuando el hombre empezó a tener necesidad de mayor cantidad de trabajo, esa forma de obtener trabajo también se volvió pues, obsoleto, muy rudimentario. Empezó el hombre a tener más ingenio y se dio cuenta de que los fluidos, ¿sí? Como pues la gente que vivía cerca de los geysers, donde el agua sale hirviendo y todos hemos visto cómo funcionan esas, ¿no? Los geysers o los almacenamientos termales de energía en el agua, ¿no? Y el hombre se dio cuenta de que el vapor contenía fuerza. El agua sale disparada a muchos metros hacia arriba y el hombre decía, bueno, esa es una fuerza que puedo yo aprovechar y está almacenada ¿dónde? En un fluido caliente como es el agua. Y el hombre empieza a idear la forma de entender eso y poderlo aprovechar. Entonces el hombre se dio cuenta de que había energía que se podía almacenar en el agua como uno de los principales fluidos de trabajo. Hay otros fluidos, hay muchos, pero el agua es el más clásico y el más usado, ¿no? Por las propiedades del agua, que vamos a estudiar a detalle en termodinámica. Y de esta forma inventa la termodinámica, ¿sí? Tiene que tener un fluido que almacene energía y esa energía se pueda convertir en ese trabajo que necesita el ser humano para poder desarrollarse y poder desarrollar la tecnología y poder hacer todo lo que hemos hecho hasta la fecha. Si ustedes van a cualquier industria ahorita, cualquier proceso de transformación, verán que siempre tenemos fluidos de trabajo que almacenan energía o que entregan trabajo dentro de diferentes máquinas térmicas y es el desarrollo tecnológico que tenemos. No pudiera existir lo que existe hasta la actualidad, nada de lo que existe, si no hubiéramos dominado esta área del conocimiento que es la termodinámica, ¿sí? Entonces, dice que desde el siglo XVIII, el estudio de las fuerzas que originan el calor, unos siglos atrás, y todo eso pues ya después dio invención a máquinas térmicas. Una de ellas pues es la máquina de vapor. Una máquina de vapor o un tren de vapor no era más una caldera, ¿no? Una caldera que le pusieron ruedas y aprovecharon la fuerza del vapor para transmitirlo a las ruedas y de esa forma se inventaron las primeras máquinas de vapor, ¿sí? En sus inicios muy rudimentarios de la termodinámica, pero todo inició así, ¿no? Surgen, como desarrollo de la termodinámica, surgen algunas leyes, unas leyes. De hecho, se mencionan 3 leyes de la termodinámica, ¿no? Las 3 leyes de la termodinámica. 2 de ellas las estudiamos en este curso. Y la última se utiliza ya a otros niveles de ingeniería como termodinámica aplicada
en procesos industriales. Más para adelante ustedes van a llevar otra termodinámica que se llama termodinámica de procesos. Y aquí vamos a estudiar la teoría y en la otra ya es toda la aplicación técnica real. Entonces en este curso vamos a estudiar las dos leyes de la termodinámica y aparte la ley cero de la termodinámica, que como les digo es algo muy simple, es una simple definición, pero que también debe de considerarse para entender justificar la existencia de las otras leyes, ¿no? Tendríamos la ley cero de la termodinámica, la primera ley, que como comentamos ayer o el lunes, ¿no? Que estuvimos reunidos. La primera ley de la termodinámica es la que nos enseñan desde la primaria, ¿no? Si ustedes van y le preguntan a un niño de primaria ahorita, no precisamente ley de la termodinámica, ¿no? Pero si le preguntan cuál es la ley de la energía, y se la saben. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es la ley de la conservación de la energía. Nosotros ya la estudiamos, pero como la primera ley de la termodinámica. Claro, con otras implicaciones más complejas, ¿no? No tan simples como en ese nivel educativo, pero es la misma, ¿no? Es la misma ley. Y la segunda ley que nos habla de la calidad de la energía, la primera ley nos habla de la cantidad. La ley como una cantidad medible de energía siempre existirá en diferentes manifestaciones, convirtiéndose en trabajo, convirtiéndose en energía cinética, convirtiéndose en entalpía, en energía interna, en energía potencial, en calor, en cualquier manifestación, pero siempre será la misma cantidad de energía. Un kilojoule de energía siempre será un kilojoule, independientemente de donde esté, el nombre que tenga, ¿no? Dentro de un proceso, dentro de un sistema. Mientras que la segunda ley nos habla de la calidad de la energía. Cuando hablamos de calidad, hablamos de que también se aprovecha una cierta cantidad de una propiedad. Si tengo ese kilojoule de energía, la segunda ley nos dice, en forma general se denomina ley de transferencia de energía, y nos dice que la energía siempre fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Esa es una realidad que observamos en nuestra vida diaria, ¿no? Siempre lo hemos visto así. Sería muy extraño de repente ver que la energía se transfiere del cuerpo más frío al cuerpo más caliente. Y entendemos ahorita, si alguien nos dijera eso, le diríamos, no, no es cierto eso. Yo nunca he visto que la energía fluya al cuerpo más frío al cuerpo más caliente. Porque así no se comporta el universo, así no se comportan las leyes de la física y la termodinámica. Entonces la segunda ley habla de eso, ley de transferencia de energía. Y en un segundo postulado, esta segunda ley nos habla de que no se puede convertir toda la energía en trabajo. Ese kilojoule de energía que se transfiere nunca podrá convertirse en un kilojoule de trabajo. Eso también por una ley, que es la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? O sea, no hay procesos 100% eficientes. No existen en el universo, ¿no? Siempre hay pérdidas. Y lo vamos a ver en la segunda ley. Esa pérdida la vamos a conocer como la famosa palabrita que luego nos enreda un poquito, que por ahí hemos escuchado en otros, o hemos aprendido, o hemos visto en otros cursos. La famosa entropía, ¿no? Algo que es tan simple y al mismo tiempo tan complejo. Entonces, esas son las leyes que vamos a estudiar en este curso. Como un dato histórico nos dice, esta ciencia tiene su origen hasta que Thomas Savery en 1697 y Thomas Newcomen en 1712, fíjense que estamos hablando de algunos siglos atrás, ¿no? El siglo XV, el siglo XVI. Construyeron, dice en Inglaterra, las primeras máquinas de vapor. Se utilizaron mucho tiempo, ¿no? Recuerden que todavía hasta el siglo XIX las máquinas de vapor pues dominaban el mundo, ¿no? Había en todas partes. Ya en el siglo XX pues ya se inventó el motor de combustión interna también a partir del estudio de la termodinámica. Eso lo ven en termodinámica aplicada. Ven los ciclos Otto, ciclo diésel, para máquinas de combustión interna, y lo van a ver. Y en este siglo XIX pues ya se inventaron los motores de combustión, que también son máquinas térmicas y tienen su operación es en función de la termodinámica, la primera y la segunda ley, principalmente la segunda ley. Dice que la primera y la segunda ley surgen a partir de 1850 con los trabajos de William Rankine, de ahí viene la escala Rankine de temperatura, ¿no? La temperatura absoluta, en honor de este investigador, este científico William Rankine. Otro también científico que participa con diferentes propiedades termodinámicas y leyes, pues es Rudolf Clausius.
y otro Lord Kelvin. De hecho, vamos a estudiar algunos postulados de cada uno de ellos en este curso de termodinámica, ¿sí? De Kelvin, de Clausius y de Kelvin, de Rankine. El término termodinámica, dice, lo usó por primera vez Lord Kelvin en 1841. Entonces, hablamos mucho de la temperatura Kelvin, no son grados Kelvin, ¿no? Es escala Kelvin. Cuando hablemos de temperatura en la ley cero de la termodinámica, vamos a entender qué son las escalas de temperatura. Y una de ellas, pues, es las unidades Kelvin. Y él fue la persona que utilizó por primera vez el término termodinámica. Lo escribió en algún artículo, ¿no?, de investigación del calor, ¿no? Él fue Lord Kelvin en 1849. Entonces, eso es como datos muy generales históricos de lo que es el estudio de esta ciencia, ¿no? No es algo nuevo, tiene un montón de años que se ha estado estudiando y se sigue estudiando, porque las leyes de la termodinámica pues siempre van, aunque sean las mismas leyes, va cambiando la forma de aplicarlas en función del cambio de la tecnología, ¿sí? La misma ley aplicada a una máquina de vapor, y es la misma ley aplicada a un motor de reacción de un vehículo espacial, ¿sí? Es la misma ley, lo que cambia es la tecnología. Una era una máquina de vapor y el otro ya es una máquina o un motor de reacción moderno, ¿no? Sin embargo, por eso se sigue estudiando esta ciencia, ¿no?, y aplicando. Entonces, dice que la termodinámica es la ciencia que estudia la relación entre el calor y el trabajo. Sí, correcto. Y las propiedades de las sustancias que guardan relación con ellas. Entonces, la termodinámica trata de la energía que hay en una sustancia y qué propiedades termodinámicas existen en esa sustancia de trabajo. Se denomina sustancia de trabajo. Por ejemplo, el vapor de agua que se utiliza en una máquina de vapor, ¿sí? La sustancia de trabajo es el agua y tiene sus propiedades, se denominan propiedades termodinámicas, las propiedades del agua, que vamos a estudiar a detalle, ¿no? Y vamos a ver qué es una propiedad, cuáles son y cómo se utilizan, ¿no?, en este curso, al inicio. Entonces, dice, se ocupa de estados de equilibrio y no de estados dinámicos. Esa es una característica importante no nada más de la termodinámica, sino de otras áreas, de otras ciencias de ingeniería aplicadas, como la mecánica de fluidos, fenómenos de transporte, para el transporte de masa. Siempre se trata de estados de equilibrio. Entonces, ¿qué significa esto? De que todos los sistemas tienden al equilibrio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un estado de equilibrio, si ustedes tienen un café muy caliente en la mañana y el ambiente está más fresco que lo caliente del café, sabemos muy bien que ese café, si no nos lo tomamos, va a llegar a un equilibrio, ¿no? Va a llegar a un equilibrio térmico, va a llegar un momento en que se va a enfriar y si le tomo la temperatura al café, me va a decir 25 grados centígrados. Y si veo el termómetro que está pegado en la pared ahí a un lado, en el cuarto donde está el café, también va a decir 25 grados centígrados. A eso se denomina un estado de equilibrio. Los sistemas tienden al equilibrio. Los estudiamos cuando tienden o tienen ese comportamiento universal, ¿no? Es un comportamiento del universo, así se comporta el universo, ¿sí? Se denominan estados de equilibrio. En este caso sería un sistema que tiende al equilibrio termodinámico. Y eso es algo que observamos en nuestra vida diaria, ¿no? Todo tiende hacia el equilibrio. De hecho, esta es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? La transferencia de energía de un estado más caliente a un estado más frío. Entonces, la energía se manifiesta en el hombre desarrollado en sí, de diferentes máquinas o instrumentos termodinámicos. Entonces, por ejemplo, tenemos las hidroeléctricas. En la hidroeléctrica, ¿qué se aprovecha? Se aprovecha la energía almacenada en el agua para mover un generador y ese generador producir energía eléctrica. Fíjense cómo se aplican las leyes de la termodinámica. La energía está almacenada en el agua como una energía potencial. Después se vuelve energía de movimiento, cuando empezamos a transportar esta masa de agua con una caída, una pendiente para que tengas una energía cinética y llegue a los generadores y empieza a mover las turbinas.
La energía potencial se convierte en energía cinética. Esta energía cinética se convierte en trabajo en la turbina, ¿sí? La turbina gira y mueve un generador eléctrico. Ese trabajo en el generador eléctrico transferido de la turbina al generador se convierte en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica se transporta hacia los hogares, hacia las industrias, para convertirse nuevamente en trabajo. Entonces siempre estamos transfiriendo y convirtiendo la energía de una u otra forma de acuerdo a las leyes y principios de la termodinámica. Eso es algo que el hombre ha desarrollado con la tecnología, ¿no? Aprovechando las leyes de la termodinámica. Otra forma, aquí hay varios ejemplos, ¿no? La energía eólica, ¿sí? Aprovechar el viento. La energía solar también, ¿sí? Como una forma o una tecnología moderna de convertir la energía radiante o la energía térmica. Nosotros podemos aprovechar del sol dos formas de energía, ¿no? La energía radiante y la energía térmica. O sea, el calor en sí o la radiación. Entonces, aquí tendríamos pues la energía solar, el aprovechamiento de esa energía. La energía geotérmica que les comentaba, ¿no? Ahí fue donde el hombre antiguo observaba que el vapor hacía trabajo, ¿no? Y de ahí empezó a razonar y a inventar, utilizar su ingenio para aprovechar esa energía en las diferentes formas que vemos aquí ahora, ¿no? La energía nuclear, ¿okay? La termodinámica se aplica en la energía nuclear. El reactor, ¿cómo se enfría el reactor? Pues el reactor se enfría con agua pesada y se transfiere la energía del reactor hacia esa agua pesada para controlar el reactor. Esa energía también evapora agua normal y esa agua normal se convierte en un fluido de trabajo que de ahí en adelante hace todo un proceso para convertirla en energía eléctrica, ¿no? Al igual que la hidroeléctrica. El petróleo también es una forma, o pues es una de las formas más dañinas, ¿no? Tenemos 120 años explotando el petróleo como un recurso energético y ya ven los problemas ambientales tan grandes que se han generado, ¿no? Por eso pues han surgido formas alternativas de obtener trabajo a través de energía alternativa, ¿no? Que se denomina. Entonces, si obtenemos energía del carbón, del petróleo, obtenemos energía del carbón, que es otra forma también anticuada y muy utilizada, principalmente en estos últimos años. Se utiliza mucho en los países como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, lugares donde hace mucho frío y aprovechan mucho la energía del carbón, que es altamente contaminante, ¿no? Todavía más que el petróleo. El quemar carbón no es carbón de madera, ¿no? Es carbón de coque, es carbón mineral, es carbón que se saca de las minas, ¿no? El famoso coque. Entonces, pues se siguen utilizando y seguimos dañando el medio ambiente, ¿no? El gas natural es una forma menos agresiva de obtener energía, lo que es el metano, ¿no? Y el CH4. ¿Por qué? Porque aunque produce CO2 y CO, pues no tiene otros elementos nocivos para el medio ambiente, como son los fósforos, los azufres. Por lo tanto, es una forma menos agresiva, ¿no? De obtener energía a través de el gas natural. ¿Okay? Entonces, la termodinámica está en todas partes, jóvenes, ¿no? En todas partes. Y cualquier ingeniero, y principalmente el ingeniero ambiental, por la cuestión de la generación de contaminantes por el uso de combustibles, el estudio de la termodinámica es fundamental, ¿no? Entender los procesos termodinámicos. Muy bien, analizando un poquito el origen y el alcance de la termodinámica, ¿no? Vemos que su alcance es inmenso, ¿no? No podríamos existir como sociedad. Casi les comento que si de repente desapareciera la termodinámica como ciencia aplicada, desaparecíamos, ¿no? Volveríamos a la edad de piedra, ¿sí? Volveríamos a las cavernas en un determinado momento, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora sobre algunos conceptos y las propiedades fundamentales, ¿no? Dentro de los conceptos y propiedades fundamentales, pues vamos a recordar, porque ya lo sabemos, vamos a recordar, redefinir nuevamente lo que es la masa,
lo que es el peso y lo que es la densidad. ¿Por qué? Porque estas tres propiedades pues pertenecen y contienen cualquier sustancia, cualquier material que vayamos a estudiar desde el punto de vista de su transferencia de calor, desde la termodinámica. El agua tiene una masa, tiene un peso, tiene una densidad. Un sólido tiene una masa, tiene un peso y tiene una densidad. Por lo tanto, siempre estaremos definiendo esta sustancia en función de estas tres propiedades. Son propiedades físicas, ¿no? Propiedades físicas. También vamos a definir nuevamente lo que es el volumen específico. ¿Qué es un volumen específico? ¿Y qué es el peso específico? ¿Sí? Mientras que la masa, el peso y la densidad, pues son tres propiedades físicas básicas. El volumen y el peso específico son dos propiedades relativas, ¿no? Están en función de algo. Por eso son específicos, específicamente con respecto de algo. Vamos a ver que es muy fácil entenderlas, ¿no? Vamos a hablar un poco de los sistemas de unidades y medidas para recordar que existen tres sistemas de unidades. Principalmente utilizamos el sistema internacional. Se sigue utilizando en el mundo ya muy poco. Es un sistema que va de salida a lo que es el sistema inglés, ¿sí? Con todas las complejidades que tiene, ¿no? Como no es un sistema muy amigable, pues ha ido siendo sustituido en muchos países en el mundo. Son pocos los países que lo manejan actualmente, pero pues todavía, si compramos una máquina térmica, una caldera, o un motor o algo y lo checamos su ficha técnica, todavía trae unidades en el sistema inglés en caso de que venga de algún país anglosajón. Entonces tenemos que conocerlo también. Aunque ahorita el sistema más utilizado es el sistema internacional a nivel mundial. Y el otro, el sistema de ingeniería, internacional de ingeniería, en donde en lugar de usar del Newton como fuerza en el sistema internacional, pues utilizas la libra fuerza o el kilogramo fuerza. No es muy usado, pero también en cálculos de ingeniería por los ingenieros sigue siendo muy utilizado, ¿no? Y como un sistema de unidades de uso común, para que la gente vea una ficha técnica, no son muy comunes, es más común el sistema internacional, ¿sí? Vamos a ver sus unidades y les voy a poner en la plataforma una tabla de conversiones que nos convierten entre todas estas unidades y para que lo utilicemos dentro de la resolución de nuestros problemas. Y finalmente vamos a hablar sobre la energía como concepto de energía en esta parte de la primera unidad de competencia. ¿Qué es la energía? ¿Cómo se transforma? ¿Qué tipos de energía existen? Que de alguna forma ya lo platicamos ahorita, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en este siguiente subtema, ¿no? Permítanme un momentito, checar un datito aquí. Bien, entonces, ¿dónde está? Aquí está. Es que estamos todavía resolviendo problemas de inscripción, ¿no? Y me aparecen ahí los mensajes urgentes. Ok, entonces vamos a, a definir. Primeramente, ¿qué es la masa? ¿Quién de ustedes recuerdan con la definición de masa? Masa como un concepto muy general. ¿Qué es la masa? No la masa de las tortillas, ¿no? La masa en forma general. Es como el espacio que abarca. Lo voy a subir un poquito aquí porque La cantidad de materia, ¿no? es la cantidad de materia, ¿sí? Masa es la cantidad de materia. De hecho, es sinónimo
sinónimo de materia, ¿va? La masa. La masa es, de hecho, la famosa definición que aprendemos desde la primaria, ¿no? Si no es que desde el kinder, ¿no? Masa es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Fíjense, qué definición tan, pues tan completa, ¿no? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, que si algo ocupa un lugar en el espacio, tiene masa. ¿Sí? Entonces, es la materia, ¿no? En sí, la materia. Ahora, si esa es la masa, ¿qué es el peso? ¿Será lo mismo? Luego tendemos a utilizar en algunos casos la masa como sinónimo de peso en forma incorrecta, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional o de estudiantes o de carrera, pues no podemos manejarlos como sinónimos, ¿no? Son dos cosas diferentes. ¿Qué será el peso? ¿Qué contestamos cuando nos dicen cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? Te dicen. Es una medición, una forma de medir, ¿Medir qué? ¿Qué medimos con él? pues, un cuerpo. Medimos un... ¿Pero qué le medimos al cuerpo? ¿El tamaño? Su... La masa con respecto a la gravedad. Ok, medimos la masa, ¿verdad? Porque podemos medir otras cosas en una sustancia, ¿no? Su volumen, ahí tenemos que hablar de densidad. El peso es la medición de la masa, no son lo mismo, ¿no? Y se mide con respecto de la gravedad. Es decir, el peso es la medición de la masa, dependiendo de dónde se encuentre esa masa. Eso es. ¿Sí? O sea, el peso no es lo mismo, una persona no pesa lo mismo aquí que en la luna, ¿va? Porque depende de la gravedad. La masa es la misma. Por eso cuando nos dicen, ¿cuánto pesas? Y nosotros decimos, no, pues peso 60 kilos. Eso es incorrecto, porque no es cierto, no pesamos 60 kilos. Esa es nuestra masa, ¿sí? La persona que nos pregunta debería decirnos, ¿cuál es tu masa? Ah, mi masa son 60 kilogramos. No, pues ponte a dieta porque... ¿ah? Pero nos dicen, ¿cuánto pesas? ¿Cuál es mi peso? Y lo usamos en forma común, no tiene ninguna complicación en nuestra vida diaria, ¿no? Pero en las aplicaciones de ingeniería sí. Entonces el peso es la masa con respecto de la gravedad, ¿sí? La Luna tiene un sexto de la gravedad de la Tierra, por lo tanto una persona que pese, no sé, 100 kilos aquí en la Tierra, ¿sí? ¿Cuánto pesaría en la Luna? Pues un sexto de esos 100 kilos, ¿no? Por eso los astronautas cuando fueron a la Luna tenían que colocarse unas botas, unos pesos especiales en los zapatos, en las botas de plomo para no pegar, no salir disparados en la luna porque estás acostumbrado a moverte con cierta fuerza aquí en la Tierra y de repente llegas a un lugar donde no hay tanta resistencia y un salto que des pues puedes salir volando como Superman, ¿no? Ese sería el efecto. Entonces el peso es la relación, es la medición de la masa con respecto de la gravedad. Vamos a ver esta ecuación aquí, ¿no? Bueno, vamos de una vez. Aquí tenemos que la masa entonces es la materia y la conocemos con la letra M minúscula, ¿no? El peso, que es igual a una fuerza, ¿sí? Es la masa por la gravedad. Significa entonces que, por ejemplo, cuando nos dicen cuánto pesas, deberíamos de decir, bueno, yo peso, si peso 100, si tengo una masa de 100 kilos, ¿cuál sería mi peso? Ahí si yo sustituyo ahí, tendríamos 100 kilogramos por la gravedad, que es 9.81, ¿sí? Entonces serían 981, ¿no? 100 por 9.81, 981. ¿Qué unidades tendría? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Sabemos bien que un kilogramo metro sobre segundo cuadrado es un newton. Por lo tanto, mi peso o el peso de esa persona de 100 kilos sería 981 newtons. ¿Sí? Y esa es la forma correcta. ¿Cuánto pesas? 981 newtons. Claro que nadie nos entendería, ¿no?
Si una persona me dijera, ¿cuánto pesas? Y le digo que son tantos newtons, no me va a entender, ¿sí? Pero eso es lo correcto. Entonces, el peso es una fuerza, ¿sí? Y de hecho, la expresión del peso es la segunda ley de Newton, ¿sí? Si recuerdan sus estudios de física, para el estudio de las fuerzas, esa es la expresión de la segunda ley de Newton. La otra propiedad que vamos a recordar es la densidad. ¿Sí? La densidad es una propiedad muy importante para el estudio de la termodinámica. Y es una relación entre ¿qué? Entre la masa y el volumen. ¿Ok? Densidad, que es la letra ρ, es igual a masa entre volumen. Así, por ejemplo, ¿cuál es la densidad del agua? Recuerden, la densidad, para empezar, es una propiedad que depende de la temperatura, ¿no? Creo que eso también es algo que ya saben, ya conocen, ¿no? Estas propiedades físicas dependen de la temperatura, principalmente la densidad. La viscosidad también, pero más principalmente una sustancia cambia mucho su volumen cuando cambia su temperatura. Si se calienta, cambia mucho su volumen. Por lo tanto, cambia su densidad, porque es la relación entre la masa y el volumen. La masa no va a cambiar por la temperatura, ¿no? Porque la masa es independiente de la temperatura. O sea, 1 kilogramo sigue siendo 1 kilogramo si está a 0 grados centígrados o está a 100 grados centígrados. No tiene por qué cambiar la masa. Pero el volumen sí. Cualquier cuerpo que se calienta, si es un sólido, se expande, ¿no? Sabemos que los sólidos cuando se calientan, se expanden, se enfrían, se contraen. Poquito porque es un sólido. Si es un líquido y se calienta, también se incrementa su volumen. Un poquito porque es un líquido. Y en los gases es muy grande la diferencia, ¿sí? Cuando un gas se calienta, su volumen aumenta en forma extraordinaria. Y nosotros en termodinámica vamos a trabajar con líquidos y principalmente con gases, porque los gases son los que proporcionan mayor trabajo. ¿Sí? Recuerden que la termodinámica es la obtención de trabajo a partir de un fluido que se denomina fluido de trabajo. Por lo tanto, la densidad pues, se afecta grandemente. Ya la propiedad en sí, la relación de masa entre volumen, cambia con la temperatura. Entonces, por eso les preguntaba ahorita, ¿cuál es la densidad del agua a temperatura y presión estándar? Cuando hablamos de temperatura y presión estándar, sabemos muy bien que nos referimos, en algunos procesos se habla de 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, y para otros estudios de sustancias puras trabajamos con 20 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, y una atmósfera de presión. Entonces, ¿qué densidad tiene el agua que sale de la llave? Pues, ¿a qué temperatura está el agua de la llave? Pues ahorita está altita, ¿no? Los calorones que está haciendo, ¿no? Pero, pues, no sé, que salga a 20, 25, 30 grados centígrados. ¿Y a qué presión se encuentra esa agua? Pues a una atmósfera, porque está inmersa en una atmósfera. La atmósfera de la Tierra es una atmósfera, entonces, a una atmósfera de presión. ¿Cuál es la densidad del agua, jóvenes? ¿Quién se acuerda? ¿Uno qué? 1000 kilogramos. ¿Mande? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ok. Es una forma de expresar la densidad, es correcta. 1000 kilogramos por metro cúbico. Lo que es lo mismo, como decía su compañero, ¿eh? 1 kilogramo por litro. También es exactamente lo mismo, ¿no? O 1 gramo por centímetro cúbico. Es exactamente lo mismo. Cambió la masa, cambió el volumen, pero siempre representa lo mismo, nada más que tiene diferentes unidades. Entonces, esta es la densidad del agua, por ejemplo. 1 litro, 1 kilogramo por litro. Si ustedes van al laboratorio y toman un matraz de 1 litro, un matraz aforado que diga 1 litro exacto, pesan el matraz vacío para saber cuánto pesa vacío y lo llenas de agua hasta la línea de aforo en donde te marca 1 litro exacto y lo pones en la báscula, pesa 1 kilogramo, descontando el peso del matraz, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de que pesa exactamente 1 kilogramo. Entonces, la densidad del agua a una temperatura y presión normales o de trabajo estándar es 1 kilogramo por litro, 1000 kilogramos por metro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico, y cualquier relación de unidades que siempre representen la unidad, ¿no? La unidad. Esa es la densidad. No hay que olvidarnos entonces de que depende de la temperatura.
Por lo tanto, cuando estemos trabajando con fluidos y hablemos de densidad y nuestro proceso esté a una temperatura que no sea la temperatura de presión estándar, tendremos que ajustar el valor de la densidad. Sí, porque el agua no tiene la misma densidad a 90 grados centígrados, cuando ya casi llega a su valor de saturación. ¿Por qué? Porque ya incrementó su volumen un poco, no la masa, sigue siendo el mismo kilogramo de agua, pero su volumen se incrementa un poquito, por lo tanto cambia su densidad. Y tendremos que corregir entonces o ajustar los valores de la densidad. No olvidarnos que dependen de la temperatura. El volumen específico. El volumen, pues es cualquier unidad de volumen una unidad de volumen que será, aprovechando la densidad que comentaban ahorita, no sé, pues metro cúbico, ¿no? Para el sistema internacional. Metro cúbico. Ese es el volumen. Pero como dice específico, debe de ser con relación de algo. En este caso, el volumen específico es la relación que hay entre el volumen total, por eso es una B grande, el volumen específico es una B chiquita, ¿sí? Con respecto de la masa, ¿sí? ¿Qué nos damos cuenta entre el volumen específico y la densidad? ¿Qué nos damos cuenta entre los dos? Hay una relación entre los dos, ¿va? Entre la densidad y el volumen específico. ¿En qué se parecen? Que es una relación igual entre la masa y el volumen. Tienen las mismas variables, o sea, tienen las mismas propiedades, nomás que están inversas. Chequen que la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. Y el volumen específico es la relación que trae entre el volumen y la masa. El volumen específico es el inverso de la densidad. Mientras que aquí es masa entre volumen, este es volumen entre masa. Así que si conocemos la densidad de una sustancia, podemos conocer su volumen específico. Por ejemplo, la densidad del agua, 1 kilogramo por litro. ¿Cuál será su volumen específico? Para ese ejemplo del agua. Si su densidad es 1 kilogramo por litro. ¿Cuál será su volumen específico? ¿No? 1 litro por kilogramo. 1 litro por kilogramo, claro. 1 litro por kilogramo. ¿Sí? 1 entre 1. Siempre que aplicamos el inverso de cualquier valor, el inverso de X es 1 entre X, ¿no? X es cualquier cosa. Significa que el inverso de 1 es 1 entre 1. 1 entre 1 es 1, sigue siendo 1. ¿No? Quizás eso genera un poquito de confusión, pero recuerden que X es igual a 1 entre X. El inverso de X es 1 entre X. El inverso significa que es 1 entre el valor, ¿no? O sea, el inverso de 2 es 1 medio, ¿sí? El inverso de 5 es 1 entre 5. ¿Ok? Pues aquí hacemos lo mismo. Invertimos todo y también se invierten las unidades, ¿verdad? Porque aquí está volumen entre masa. Por lo tanto, es 1 litro por kilogramo. Ese es el volumen específico. Y es un valor muy... La densidad que nos dice, ¿cuánta masa hay por unidad de volumen, va? Aquí está. Densidad es igual a la masa por volumen. Pero también lo puedo expresar al revés. El volumen específico es el volumen que ocupa una sustancia por unidad de masa. Nada más. Es el inverso, pues. Es otra forma de manejar la propiedad de una sustancia con respecto de su masa o con respecto de su volumen. La densidad es con respecto del volumen y el volumen específico es con respecto de la masa. Le sacamos el inverso. Un metro cúbico, 1 entre 100 metros cúbicos por kilogramo, ¿no? Pudiera ser también, ¿verdad? Cuando decimos que son 1000 kilogramos por metro cúbico. 1 entre 100 metro cúbico por kilogramo. Y 1 entre 100 es 0.001, ¿no? Entonces, a cualquier valor yo le puedo sacar, de densidad yo le puedo sacar el volumen específico, simplemente aplicando el inverso. ¿Okay? Ya en los problemitas que vamos a resolver, ahí vamos a aplicarlo, ¿no? Y finalmente, el peso específico. ¿Sí? Así como decíamos, volumen específico, la palabra específica es que es el volumen con respecto de algo. Aquí el peso específico es el peso
con respecto de algo. El peso específico es con respecto del volumen. Aquí está, para que lo notemos. ¿Sí? Es esta letra griega, ¿no? Es que aquí se ve como si fuera una I, pero es como la gama griega, ¿no? Peso específico es igual a peso común entre el volumen. Y el peso ya lo sabemos calcular, ¿verdad? Aquí está el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, el peso lo voy a dividir entre el volumen que ocupe la sustancia y a eso se le denomina peso específico. También se conoce como gravedad específica, ¿eh? En algunas se utiliza mucho esa definición porque como el peso depende de la gravedad, también el peso específico en algunos problemas dice la gravedad específica del vapor de agua es tanto. Es el peso específico, porque el peso es la masa por la gravedad. De ahí viene, luego confundimos la gravedad específica con la gravedad terrestre, ¿no? Y en los problemas nos vamos con la finta y ponemos 9.81 metros por segundo cuadrado. No, la gravedad es una cosa y la gravedad específica es el peso específico. Y es muy fácil calcular. Primero calculo el peso, multiplicando la masa por la gravedad, y lo divido entre el volumen que ocupe esa sustancia a las condiciones en que la estoy midiendo. Y eso se le denomina peso específico, que también se utiliza mucho en los cálculos de ingeniería, ¿no? Como una propiedad de una sustancia. ¿Cuál es su peso específico? Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí vamos a concluir la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda de los conceptos que hemos visto, las definiciones que hemos visto. Creo que no, profe. Todo claro. Ujú. Hay que memorizárselas. Por favor, apréndanselas, memorícenselas, para que cuando estemos resolviendo los problemas y hablemos de estas propiedades, sepamos inmediatamente cómo se calculan, qué representan, y se nos facilite el estudio de los problemas termodinámicos, ¿no? Pues hay que aprendérselas, ¿no? O recordarlas, volverlas a traer. De alguna forma ya las habían visto, ¿no? Las habían visto en otras materias. Ok, jóvenes, no sé si alguien llegó después. No, Sí, dime. yo, Rodríguez Romero. Rodríguez Romero. ¿Alguien más? René Mijares. Mijares René. Ok, entonces nos falta nomás Serrano Gámez. ¿No está? Muy bien. Ok, jóvenes. Entonces nos continuamos la próxima clase. Cuídense, nos vemos.